Soy inocente, que os jodan a todos. Eres basura. Así que su único pesar es que la tortura no haya durado más. Sí, y me arrepiento de no haber matado a mi otra víctima. Infames por sus escandalosos crímenes, y en algunos casos, por sus dramáticas comparecencias ante los tribunales, que sus esposas e hijos sean violados por el culo. ¿Todos quieren saber? Sí, la maté. Estas brutales Karen llevan el derecho a un nuevo nivel. Pero ¿qué pasa cuando este derecho lleva a consecuencias legales? Supongo que estamos a punto de averiguarlo. Soy inocente. Que os jodan a todos. Sois basura. Julissa Thaler. En el Tribunal de Distrito de Minnesota, Julissa Thaler está a punto de ser condenada por el brutal asesinato de su propio hijo, Eli Hart, de 6 años. Toma asiento en el tribunal donde nos adentramos en esta historia de la brutal Karen, cuyas acciones le valieron el más severo de los castigos. Sin embargo, nada te prepara para su reacción a la sentencia. Julissa Thaler cargos. Asesinato en primer y segundo grado. Un nombre que ahora es sinónimo de uno de los casos más escalofriantes de la historia reciente. Julissa Thaler era una madre cuya vida estaba a punto de entrar en una espiral de impactantes titulares de asesinato. Una batalla por la custodia se había desatado entre Julissa y el padre de su hijo, Torrey Hart, una disputa que tendría consecuencias devastadoras. A pesar de las dudas suscitadas acerca de su aptitud como madre, incluido el consumo previo de drogas y problemas de salud mental, Thaler obtuvo la custodia completa de su hijo, Eli Hart, solo 10 días antes de la tragedia que acabaría con su vida. La comunidad de Orono, una pequeña localidad al oeste de Minneapolis, se convirtió en el telón de fondo de un crimen que parecía impensable. El 20 de mayo de 2022, un día que empezó como cualquier otro, una llamada a la policía informó de un coche con la luna trasera destrozada y una rueda reventada. Era el vehículo de Thaler y los agentes pararon el coche para encontrarse con una escena sacada directamente de una pesadilla. Dentro del vehículo había salpicaduras de sangre y la propia Thaler tenía trozos de carne en el pelo. Su explicación: la sangre era de un tampón y la carne era de un ciervo que, según ella, había comprado en una carnicería. Los agentes, poco convencidos por su historia, la escoltaron hasta su casa, solo para descubrir la verdad que yacía oculta en el maletero de su coche. Envuelto en una manta, junto a una escopeta, estaba el cuerpo sin vida de Eli Hart, de 6 años. El niño había recibido 9 disparos. La investigación que siguió reconstruyó los últimos momentos de la vida de Eli. Thaler había comprado recientemente una escopeta. Las autoridades creían que a Eli le habían disparado en el vehículo de su madre en un aparcamiento del Parque Regional del Lago Minnetonka. Al comenzar el juicio, la fiscalía pintó el cuadro de una madre que había acabado con la vida de su hijo, posiblemente por el dinero del seguro de vida, debido a sus problemas de salud mental, o como resultado de la estresante batalla por la custodia. La defensa, sin embargo, argumentó que no había pruebas directas que vincularan a Thaler con el acto de apretar el gatillo. La sala del tribunal se llenó de emotivos testimonios de quienes conocían y querían a Eli. Entonces llegó el momento de que Julissa Thaler se dirigiera al tribunal. Todos los ojos se volvieron hacia ella, esperando tal vez un momento de remordimiento o una súplica de perdón. Pero lo que siguió fue un cambio brusco del tono sombrío que había caracterizado el proceso. «Señorita Thaler, tiene derecho a hablar esta mañana, si lo desea. Usted no tiene ninguna obligación de hablar, pero si desea hablar, ahora es el momento de hacerlo. Sí, me gustaría decir algo. Adelante. Soy inocente. Que os jodan a todos. Sois basura». Julissa fue declarada culpable de asesinato en primer y segundo grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras el juez leía la sentencia, su voz era firme, pero la emoción detrás de sus palabras era clara, y aunque la sentencia de Julissa Thaler no le devolvería lo que había perdido, con suerte ayudaría a aliviar la carga del dolor. Nada de lo que haga hará justicia a esta situación. Nada de lo que haga aliviará el dolor que causaste al hacer eso, pero lo que es, según la ley, es solo una sentencia justa por lo que hiciste, y todo lo que dijiste es cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras el tribunal se retiraba, la cámara de la sala captó a Julissa mostrando disimuladamente el dedo corazón a los fiscales. Lori Vallow Daybell, en Juan capítulo 8, versículo 7, dice: «El que esté libre de pecado entre vosotros, que tire primero la piedra contra ella». Esas fueron las escalofriantes palabras de una brutal asesina en el tribunal para su sentencia. En una historia más extraña y siniestra que la ficción, descubrimos la verdad que se esconde tras Lori Vallow Daybell, una mujer que una vez representó el papel de madre cariñosa, ahora desenmascarada como artífice de una pesadilla tras el atroz asesinato de sus hijos, Joshua Vallow y Tylee Ryan. Toma asiento en el juzgado del condado de Fremont,
donde el juez Stephen Boyce lee su veredicto final en este caso. Lori Vallow Daybell. Cargos: asesinato en primer grado. Lori Vallow, madre y esposa, comenzó un descenso a las profundidades de las creencias radicales que finalmente prepararon el escenario para esta tragedia indescriptible. El 8 de febrero de 2019, el cuarto esposo de Lori, Charles Vallow, solicitó el divorcio por sus opiniones religiosas extremas. Afirmaba que Lori se veía a sí misma como una deidad, elegida para una misión celestial, e incluso amenazó con asesinarlo si se interponía en su camino. Desafortunadamente, se convertiría en una víctima, ya que fue asesinado a tiros por el hermano de Lori, alegando defensa propia. El 8 de septiembre de 2019, los hijos de Lori, Tylee Ryan y Jay Chote, fueron vistos por última vez en el Parque Nacional Yellowstone, en un viaje con Lori y Alex Cox. Luego, el 19 de octubre de 2019, Chad Daybell, un autor catastrofista y futuro esposo de Lori, informó la muerte repentina de su esposa, Tammy Daybell. Lori y Chad se casaron en Hawái el 5 de noviembre, solo 2 semanas después de la muerte de Tammy y mientras sus hijos seguían desaparecidos. Al principio, no hubo sospechas sobre su relación con ninguna de las muertes hasta mucho después. Sin embargo, la ausencia de los niños pronto se convirtió en motivo de preocupación, lo que obligó a la policía de Rexburg a realizar un control de bienestar y una investigación que condujo a las autoridades hasta la propiedad de Chad Daybell el 9 de junio de 2020. Allí, oculto bajo la tierra, se descubrió lo impensable. Los restos de 2 vidas inocentes, Hochota, envuelto en plástico y atado con cinta adhesiva, Tylee, desmembrada y quemada. El macabro descubrimiento marcó un angustioso final para la búsqueda y el comienzo de una búsqueda de justicia. Lori Vallow Daybell y Chad Daybell son detenidos por asesinato y otros cargos. El 31 de julio de 2023, Lori Vallow Daybell fue declarada culpable de todos los cargos. Durante su sentencia, mostró aún más su inquietante falta de remordimiento al insistir en que sus hijos no fueron asesinados, sino que estaban en paz. He tenido muchos visitantes angelicales venir y comunicarse conmigo. E incluso se manifestaron a mí. Debido a estas comunicaciones, sé con certeza que mis hijos están felices y ocupados en el mundo espiritual. Ella continuó hablando de cómo Jesucristo sabía que ella era inocente. Jesucristo sabe la verdad de lo que pasó. Jesucristo sabe que nadie fue asesinado. En este caso, Lori Vallow Daybell fue finalmente condenada a cadena perpetua sin libertad condicional por sus atroces crímenes. Es sentenciada a la custodia de la Junta Estatal de Correccionales para cumplir la pena máxima permitida, una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vonda Smith. Una mujer del condado de Greene ha sido condenada a cadena perpetua por matar a una mujer embarazada en 2016. El siguiente caso desentraña el escalofriante crimen de una abuela de Tennessee. Vonda Smith, que está siendo juzgada por cargos de asesinato en primer y segundo grado en el Tribunal Penal del Condado de Greene. Mientras la ciudad de Tennessee parece estar lidiando con este acto espeluznante, nos unimos al juez John F. Duggar Jr., mientras preside la sentencia final, y esperamos que revele el motivo detrás de tales acciones. Vonda Starr Smith. Cargos: asesinato en primer y segundo grado. La ciudad de Greeneville, Tennessee, era la típica ciudad pequeña con poco drama y una comunidad muy unida. Sin embargo, esta serenidad resultó ser una fachada cuando el 2 de agosto de 2016, las noticias recorrieron la ciudad sobre las investigaciones policiales de un caso de asesinato, y aún más impactante fue cuando la principal sospechosa no era otra que Vonda Smith, de 51 años. El cadáver de Jessica Nicole Morrison, de 21 años y madre de 2 hijos, había sido encontrado esa noche en los alrededores de Afton por un hombre que había estado paseando a su perro por la desolada carretera de un solo carril. Se observó que la víctima había sido brutalmente golpeada y había muerto tras sufrir un traumatismo en la cabeza. La Oficina de Investigación de Tennessee reveló además que el golpe mortal había sido asestado con un objeto contundente y que estaba embarazada en el momento de su muerte. La noticia de la muerte de Jessica fue un trágico golpe para los habitantes de esta pequeña ciudad, que la describían como una madre cariñosa con sus 2 hijos que nunca se juntaba con la gente equivocada. En marzo de 2017, Vonda Smith, abuela de uno de los hijos de Jessica, fue detenida por el asesinato. Las investigaciones posteriores revelaron que Vonda Smith había sido la última persona en ver a la víctima con vida cuando le prestó un coche y que la zona donde se había descubierto el cadáver estaba a apenas 8 kilómetros de su casa.
Cuando los detectives inspeccionaron el coche, encontraron restos de sangre por todo el asiento del copiloto y el inconfundible olor a lejía. Al ser interrogada, la abuela afirmó que solo lo había hecho porque el interior había olido previamente a orina de gato y no porque quisiera destruir pruebas en la escena de un crimen. Siguió hablando de su amor por Jessica y su nieto más que por el mundo, pero los mensajes de texto entre ambos indicaban que había habido tensiones entre ellos. Smith estaba aparentemente descontenta y agitada por no poder pasar suficiente tiempo con el nieto, y así lo había expresado en los mensajes, y la investigación demostró que eso era motivo suficiente para el asesinato. Durante el juicio, Vonda Smith siguió manteniendo su inocencia, pero todas las pruebas, así como el testimonio de la madre de Jessica Morrison y de otros testigos, no hacían sino ampliar su culpabilidad. Al final del juicio, el jurado la declaró culpable de los 2 cargos de asesinato, y el juez Duggar la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vonda Smith fue vista con lágrimas en los ojos durante su sentencia. Confiaba en estar contigo, a diferencia de estar con un extraño, y pasan cosas malas. Este asesinato ocurrió después de eso. Aileen Wuornos. Matar a alguien que fue violada. ¡Que te jodan, hijo de puta! En las oscuras profundidades de las autopistas de Florida surgió una figura. Aileen Wuornos. Apodada por los medios de comunicación como la Karen más brutal, Wuornos se enfrentó al juicio final por su escalofriante racha de violencia. Su historia es un tapiz tejido con hilos de tragedia, crimen y una reacción a su cadena perpetua que reverberó en la sala del tribunal. Únase a nosotros en el tribunal del Séptimo Circuito Judicial, mientras el juez Uriel Blount precede sobre el caso de la infame asesina en serie de Estados Unidos. Aileen Wuornos. Cargos: asesinato en primer grado, robo a mano armada con arma de fuego. Nacida en un mundo de caos. El 29 de febrero de 1956, la vida de Aileen Carol Wuornos estuvo plagada de penurias y dolor. Abandonada de niña, abusada sexualmente por sus familiares y expulsada a los 15 años, recurrió a la prostitución como medio de supervivencia, el comienzo de un camino que la llevaría a la notoriedad. La cadena de asesinatos comenzó con Richard Mallory, un cincuentón propietario de una tienda de electrónica, cuya vida terminó el 13 de noviembre de 1989. Su cuerpo fue descubierto semanas después, acribillado a balazos, en una zona apartada. Wuornos alegó defensa propia, alegando que Mallory le había agredido violentamente. Esta defensa ganó algo de credibilidad cuando más tarde se supo que Mallory tenía un oscuro historial, incluida una condena por intento de violación. Pero cuando empezaron a aparecer los cadáveres de más hombres de mediana edad, cada uno con una historia similar a la de Mallory, el patrón de violencia se hizo imposible de ignorar. David Spears, Charles Carskadon, Troy Burress, Charles Humphreys, Peter Siems y Walter Antonio, todos conducidos a la muerte por el mismo canto de sirena. Cada hombre fue encontrado con múltiples disparos, sus pertenencias robadas y sus vehículos a menudo desaparecidos. En la sala del tribunal, Wuornos se enfrentó a los cargos más graves por los asesinatos de sus víctimas. La fiscalía pintó un cuadro de premeditación y alevosía, mientras que la defensa se basó en una narrativa de defensa propia contra una supuesta agresión. Sin embargo, el jurado no se dejó convencer. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y su pasado, marcado por un historial de conducta delictiva, no contribuyó a reforzar su credibilidad. Wuornos fue condenada por asesinato en primer grado. La sala se llenó de tensión cuando el juez Uriel Blount pronunció la sentencia: muerte por inyección letal. La reacción de Wuornos fue una mezcla volátil de desafío e ira. Aileen: que violen por el culo a tus mujeres e hijos. Juez: muy bien, voy a nombrar a la oficina del acusado público para manejar la apelación. Y es una de las cosas que quiero decir. Que creo que hay que decir. Sé que fui violada, tú no eres nada, pero un montón de tocones. Poner a alguien que fue violada hasta la muerte. Vete a la mierda, hijo de puta. Sus arrebatos ante el tribunal estuvieron salpicados por una escalofriante aceptación de su destino, un sentimiento que resonaría en sus declaraciones posteriores. Sí, muchas gracias. Perdí mi puta vida por ello. Couldn't even get a fair trial. Couldn't even get a fair investigation or nothing. Ni siquiera me dieron bien las pastillas. Saboteaste mi culo, sociedad. Y los policías y el sistema. Una mujer violada fue ejecutada. Angela Simpson. Entrevistador. Así que su único pesar es que la tortura no durara más. Mujer, sí. Y me arrepiento de no haber matado a mi otra víctima. El siguiente caso es la historia de un crimen tan atroz que se grabaría a fuego en la historia criminal de Arizona,
una narración de torturas y asesinatos despiadados que culminó con una condena a cadena perpetua para un asesino apodado por los medios de comunicación como uno de los Karens más brutales. En el Tribunal de Apelaciones de Arizona, con el juez Paul McMurdy, descubrimos la reacción de Angela Simpson ante su sentencia de una forma que desafía cualquier creencia. Su historia, un crudo recordatorio de la oscuridad que puede acechar en el alma humana. Angela Simpson, cargos: asesinato en primer grado. Nacida el 29 de noviembre de 1975, Angela Simpson afirmó que su lucha contra las enfermedades mentales comenzó a la tierna edad de 10 años, una lucha que ensombrecería sus actos posteriores. Su descenso al mundo del abuso de sustancias no hizo sino agravar sus problemas, creando una mezcla de inestabilidad y rabia que acabaría explotando en un acto de violencia indescriptible. Los acontecimientos que condujeron al crimen comenzaron un día aparentemente normal, el 2 de agosto de 2009. Terry Neely, un hombre de 46 años con una discapacidad que le confinaba a una silla de ruedas motorizada, salió del centro de asistencia en el que residía. Fue Angela Simpson quien le atrajo a un apartamento, una conocida que había prometido a Neely una combinación de sexo y drogas, un señuelo que no era más que una trampa engañosa. Una vez dentro del apartamento, comenzó el verdadero horror. Durante 3 días, Neely fue sometida a un nivel de brutalidad incomprensible. Simpson, blandiendo una barra de hierro con intención despiadada, le golpeó sin descanso. No se detuvo ahí. Con una colección de cuchillos, lo apuñaló más de 50 veces y le clavó un clavo de 3 pulgadas en la cabeza. En un giro grotesco, Simpson extrayó los dientes de Neely, uno a uno, un acto que habla de un nivel de sadismo que hiela la sangre. Pero quizá el aspecto más escalofriante de este suplicio fue la insistencia de Simpson en que Neely observara su tortura. Colocó un espejo frente a él, obligándole a presenciar la salvajada que le infligían. Necesitaba ver lo que se merecía, diría ella más tarde, una declaración que ofrece una ventana a la oscuridad de su psique. Simpson degolló a Neely, lo estranguló con un cable de televisión y desmembró su cuerpo en un vano intento de borrar las pruebas de su crimen, arrojando los restos a un contenedor de basura cercano y prendiéndoles fuego. Pero los incendios, por su propia naturaleza, llaman la atención, y fue este incendio el que en última instancia llevaría a desvelar el truculento secreto de Angela Simpson. El 5 de agosto de 2009, los bomberos que respondían a los informes de un incendio hicieron un descubrimiento que sacudiría a la comunidad hasta sus cimientos. Entre los escombros carbonizados encontraron restos humanos que pronto fueron identificados como los de Terry Neely gracias al análisis de sus huellas dactilares. El centro de asistencia, que había presentado una denuncia por desaparición tras la inexplicable desaparición de Neely, era ahora el punto de partida de una investigación por homicidio. La policía estaba decidida a reconstruir los hechos que condujeron al brutal asesinato, y no pasó mucho tiempo antes de que el proceso les condujera hasta Angela Simpson. Fue entonces, el 18 de agosto, cuando Simpson, con una franqueza fría y despiadada, admitió el asesinato de Terry Neely. El juicio era una mera formalidad. Las pruebas contra ella eran abrumadoras, y su confesión había sellado su destino. El 22 de marzo de 2012, Simpson se declaró culpable de asesinato en primer grado. Angela Simpson confesó haber asesinado y desmembrar a un hombre en silla de ruedas. Luego tiró su cuerpo en un cubo de basura e intentó quemar las pruebas. El juez, Paul McMurdy, le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 14 años adicionales por otros cargos. Su reacción a la sentencia fue tan chocante como el propio delito. En una entrevista concedida a 3TV el día de la sentencia, Simpson mostró una escalofriante indiferencia ante su destino, e incluso esbozó una sonrisa ante las cámaras. Entrevistador: ¿volvería a matar? Simpson: si se presenta la oportunidad, eso espero. Bien, ¿hemos terminado? Entrevistador: ¿terminó? Sí. Mitchell Blair: ¿todos quieren saber? Sí, la maté. El lado este de Detroit, cuando los cuerpos de 2 niños fueron descubiertos en un congelador. La asesina, su madre. En el tribunal del tercer circuito del condado de Wayne, la juez Dana Hathaway se dispone a condenar a Mitchell Blair a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras el mundo observa cómo la más brutal de las Karen no reacciona con remordimientos, sino con un escalofriante desafío. Mitchell Blair, cargos: asesinato premeditado en primer grado, homicidio premeditado. Luchando contra el desempleo y los problemas financieros, la vida de Mitchell Blair era un tapiz de desafíos, una narrativa no poco común en el barrio de Detroit.
Pero bajo la superficie de esta lucha, aparentemente típica, yacía un siniestro secreto que pronto sería desenterrado, alterando el tejido de la comunidad para siempre. El 24 de marzo de 2015, los restos de un niño pequeño fueron encontrados en el apartamento de Blair, envueltos en una manta, junto a los restos de una adolescente, congelados en su congelador. La comunidad se estremeció de horror, y la pregunta urgente sobre el paradero de Blair fue rápidamente respondida. Fue localizada en casa de un vecino, junto con sus 2 hijos supervivientes. Las piezas que faltaban en el rompecabezas, Stephen Gage Berry y Stony Ann Blair, estaban ahora trágicamente contabilizadas. Las autopsias revelaron una cronología de torturas y abusos que culminó con la muerte de los niños. Stephen, de solo 9 años, encontró su trágico final en agosto de 2012, mientras que Stony, de 13, sufrió un destino similar en mayo de 2013. La causa de la muerte de ambos fue un traumatismo por objeto contundente, y las lesiones térmicas contribuyeron al fallecimiento de Stephen. La revelación de que sus cuerpos habían permanecido ocultos en el congelador durante más de 2 años no hizo sino intensificar la repulsa y la incredulidad de la opinión pública. A medida que el caso se desarrollaba en el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne, Blair confesó los asesinatos, alegando un motivo que nunca había sido probado. Blair acusó a los niños de abusar sexualmente de su hijo menor, refiriéndose a Stephen y Stony como demonios. La confesión de Blair fue recibida con una mezcla de horror, ya que no mostró ningún remordimiento por sus acciones. Juez, usted quería matarla, Blair. Definitivamente quería matarla, juez. No fue un accidente. Blair, no, para nada. Si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, lo haría. En junio de 2015, Blair se enfrentó a la corte, declarándose culpable de un cargo de asesinato premeditado en primer grado y un cargo de asesinato. Su admisión de culpabilidad hizo poco por mitigar la conmoción de sus crímenes, y el juez la condenó a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. ¿Quieren saberlo? Sí, la maté. Por lo tanto, se le condena al Departamento Correccional de Michigan por el resto de tu vida, sin posibilidad de libertad condicional, lo que significa, por supuesto, que nunca saldrás. Sierra Harp. En el corazón de Atlanta se desarrolla una historia de amor que se vuelve letal, ensombreciendo el brillo y el glamour del mundo del hip hop. Sierra Harp se encuentra en el centro de una tormenta que conmocionó a la nación después de que su romance con el rapero en ascenso Raheem Grant, a.k.a. Red Breezy, se agría. Toma asiento en el Tribunal Superior del Condado de Clayton, mientras el juez Robert Mack preside este proceso judicial. Sierra Harp, cargos: homicidio doloso, agresión con agravantes. Raheem Grant, rapero de Atlanta conocido por sus fans como Red Breezy, sentía pasión por la música, lo que le valió una reputación como hábil ingeniero de grabación y productor musical en la bulliciosa escena hip hop de Atlanta. Por desgracia, su vida llegaría trágicamente a su fin en 2017. Sierra Harp comenzó como una fan que se acercó a Grant para pedirle un autógrafo y un trabajo. Este sería el comienzo de una relación que floreció en romance. En noviembre de 2014 dieron la bienvenida a una hija, Angel Grant, a sus vidas, a pesar de que ya estaban separados en el momento de su nacimiento. A finales de 2017, Harp, tras ser desahuciada, encontró refugio en casa de Grant, pero el santuario pronto se convirtió en un campo de batalla, con peleas a menudo desencadenadas por los celos de Harp. Siguiendo el consejo de su madre, Grant comenzó a documentar sus altercados en su teléfono móvil, una decisión que más tarde revelaría la sombría verdad de su encuentro final y fatal, la noche del 29 de diciembre de 2017, en Fayetteville, Georgia. Se hizo una llamada al News, informando que Sierra Harp, ensangrentada y desesperada, agarraba a su hija de 3 años, Angel. Las piernas de Harp mostraban el brutal testamento de múltiples puñaladas. La policía, que acudió al lugar, se encontró con el caos. La vecina, que había acogido a Harp, habló de una disputa doméstica, pero no pudo explicar el paradero de Raheem Grant. Las autoridades se apresuraron a llegar al domicilio de Grant, donde descubrieron su cuerpo sin vida, tendido entre el cuarto de baño y el dormitorio, con heridas de bala y arma blanca en la espalda y la cabeza. Los investigadores desenterraron una navaja ensangrentada en la casa de Grant y su teléfono móvil, que contenía pruebas ocultas. En la vivienda del vecino, recuperaron una pistola Ruger LCP .380, registrada a nombre de la familia de Grant, que Harp llevó en su huida. La versión general era que Grant era el agresor con el cuchillo, mientras que Harp era la víctima que disparó desesperada. Pero la madre de Grant, Geraldine Grant Bryson, desafió esta narrativa, insistiendo en la naturaleza no violenta de su hijo hacia las mujeres. Pintó a Harp como el ex obsesionado, Grant simplemente tratando de ser parte de la vida de su hija, incluso buscando la plena patria potestad. Grant había recibido 7 disparos.
heridas incompatibles con la defensa propia. El relato de Harp, dado después de la hospitalización, era una nebulosa de recuerdos, alegando abusos a manos de Grant, una lucha y un disparo a ciegas en defensa propia. Sin embargo, las pruebas no fueron concluyentes hasta que Harp cedió el código de acceso al móvil de Grant. Los videos que contenía fueron una revelación, un relato de primera mano del horror que se desarrolló, contradiciendo la afirmación de defensa propia de Harp. No voy a hacer una mierda, no voy a ir a la cárcel por el resto de mi vida. La fiscalía presentó un caso basado en pruebas digitales, que era tan condenatorio como sin precedentes. En el centro de todo estaban los videos del móvil, el testigo mudo de los últimos momentos de Raheem Grant. Desde que lo apuñaló por primera vez hasta que recibió el disparo mortal, el jurado observó, paralizado, la reproducción de los vídeos. El primero, captado por un Grant, ensangrentado, mostraba las secuelas de un ataque inicial. El argumento de la defensa de defensa propia se desmoronó bajo el peso del testimonio visual. Y me arrojo a merced de la corte. Sierra Harp expresó remordimiento por sus acciones, pidiendo disculpas a la familia de Grant. Realmente me disculpo y lo siento mucho. Por desgracia, no fue suficiente para influir en la decisión del tribunal. El juez, Robert Mack, la declaró culpable, y tal como predijo Grant, la condenó a 125 años de prisión, una flagrante cadena perpetua. La sala guardó silencio mientras se leía la sentencia, con la gravedad de las acciones de Harp flotando en el aire. A medida que concluimos este desgarrador viaje a través de los casos de los Karens más brutales, cada uno sirve como un duro recordatorio de la fragilidad de la vida y el profundo impacto de las decisiones de nuestro sistema de justicia. Si te ha gustado, haz clic en las tarjetas que aparecen en tus pantallas para ver más vídeos fascinantes como este.